Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 13 de la serie Desarrollo Web desde cero, con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a ver qué es el pre-rendering y las dos formas que tiene Next de hacerlo, además de ver cómo obtener los datos externos y algunos conceptos más. Todo ello desde los archivos dentro de la carpeta Pages, por eso te comenté que era una carpeta tan importante en Next. Así que vamos allá. Pre-rendering. En el vídeo 2 de esta serie expliqué los conceptos de SSG, SSR y CSR. Repásalos si lo necesitas porque usaré esos términos ahora. De forma predeterminada, Next procesa previamente cada página. Esto significa que Next genera HTML para cada página por adelantado, en lugar de hacerlo todo con JavaScript del lado del cliente. Por ello, el renderizado previo mejora el rendimiento y SEO. Cada HTML generado está asociado con un código JavaScript mínimo necesario para esa página. Cuando el navegador carga una página, su código JavaScript se ejecuta y hace que la página sea completamente interactiva. Veámoslo con un ejemplo gráfico. Mira estas dos imágenes. La imagen superior es el resumen de cómo funciona una aplicación con Next, la cual tiene el pre-rendering, es decir, una web hecha mediante SSG o SSR. La imagen inferior es el resumen de cómo funciona una aplicación hecha, por ejemplo, con React, la cual no tiene pre-rendering, es decir, una web hecha mediante CSR. Si te fijas en la imagen inferior, la carga inicial es una página en blanco, ya que React monta el HTML una vez se ha cargado el JavaScript en el navegador. Es decir, React tiene este código inicial HTML en tu web, y una vez se ha cargado el JavaScript en el navegador, se genera todo el HTML. En una web CSR la principal desventaja es el SEO, porque el HTML se monta después de interpretarse el JavaScript. Los bots, la primera vez que entren a una web CSR, encontrarán una página HTML vacía. Esto sucede porque los bots no pueden interpretar el JavaScript, de ahí el problema. Entonces Next soluciona este problema con el pre-rendering. Lo que ocurre en este caso es que al acceder a una URL de nuestra web ya nos viene con el HTML necesario generado. No se necesita cargar el JavaScript en el navegador para generar el HTML. El HTML ha sido previamente generado en el servidor con JavaScript, ya sea mediante SSG o SSR, por lo que los bots, nada más entrar a la URL de nuestra web, ya ven el HTML y podrán indexar nuestra página en función de su contenido. Después de cargar el JavaScript en el cliente, se ejecuta para que la web sea interactiva. Este concepto de cargar el JavaScript en el lado del cliente para darle la interactividad a la web a partir del HTML generado con JavaScript en el servidor se le conoce como hidratación. Te dejaré más información sobre este concepto de la hidratación en la descripción, por si quieres indagar más. Y ahora que sabes qué es el pre-rendering, sigamos. Next tiene dos formas de hacer pre-rendering, SSG, es decir, generación estática, y SSR, es decir, representación del lado del servidor. La diferencia entre ambas está en cuándo se genera el HTML para una página. SSG es el método de pre-rendering que genera el HTML en el momento de la compilación, es decir, al lanzar el comando nextBuild. El HTML generado se reutiliza en cada solicitud. SSR es el método de pre-rendering que genera el HTML en cada solicitud. Es decir, cuando un usuario solicita una URL de nuestra web, se monta el HTML en el servidor y se le envía al usuario. Es importante destacar que Next te permite elegir qué tipo de pre-rendering quieres usar para cada página. Puedes crear una aplicación Next híbrida utilizando SSG para la mayoría de las páginas y utilizando SSR para otras. Pero, ¿cuándo utilizar SSG frente a SSR? Next te recomienda usar SSG siempre que sea posible, ya que tu página se puede construir una vez y servirla por CDN, lo que la hace mucho más rápida que tener un servidor que renderice la página en cada solicitud. Si no sabes qué es un CDN, te dejaré links en la descripción con más información. Pero a modo de resumen te diré que es un conjunto de servidores distribuidos por todo el planeta y conectados entre ellos a través de Internet. Sirve para varias cosas, aunque la principal característica es reducir el tiempo de respuesta del contenido solicitado por el usuario. La pregunta clave que debes hacerte para saber si puedes usar SSG en una página es: ¿puedo renderizar previamente esta página antes de la solicitud de un usuario? Si la respuesta es que sí, entonces deberías usar SSG. SSG no es una buena idea si no puedes pre-renderizar una página antes de la solicitud de un usuario. Tal vez la página muestra datos actualizados con frecuencia o el contenido de la página cambia con cada solicitud. En ese caso puedes utilizar SSR. Será más lento, pero la página renderizará previamente y siempre estará actualizada. O puedes utilizar JavaScript del lado del cliente para completar los datos. Es decir, podrías generar partes de tu página mediante SSG y algunas otras partes mediante CSR.
Este enfoque funciona muy bien para las páginas donde el SEO no es necesario, por ejemplo, el área privada de un usuario. Como ves, Next te ofrece mucha flexibilidad. Por cierto, si vas a obtener datos desde el cliente, podrías hacerlo con un método que ya te da Next, SWR. El equipo de Next ha creado un hook de React para la obtención de datos llamado SWR. En la documentación de Next hay más información. Te dejaré el link en la descripción por si te interesa. En principio, para este proyecto no lo usaremos, así que sigamos. Hay una cosa más a tener en cuenta, tu hosting. Si en tu hosting no puedes utilizar Node, es un punto importante a tener en cuenta, ya que no vas a poder hacer ninguna página de tu web SSR con Next ni generarla con SSG desde el propio servidor. Pero sí que te quedará la opción de generarla de manera estática en local y subir los archivos a tu hosting, como haré yo para este proyecto. Pero debes asegurarte primero que tu web puede ser generada como SSG completamente. Además, al no tener un servidor donde ejecutar Node, nos perderemos otro concepto muy interesante de Next que han introducido en la versión 9.5. La ISR, Incremental Static Regeneration, es un mecanismo para actualizar las páginas existentes generadas por SSG al volver a renderizarlas en segundo plano a medida que ingresa el tráfico. Como no podré usarlo para este proyecto porque no puedo ejecutar Node en el servidor, no indagaré sobre este tema, pero que sepas que existe este concepto y lo tengas presente para futuros proyectos con Next. En este proyecto nos centraremos en la generación estática por lo que he comentado. No podré ejecutar Node en mi servidor, pero veremos el método para utilizar SSR en una página por si lo necesitas para tu proyecto. Un inciso. Si te está gustando esta serie y te gustaría que más adelante haga otro proyecto usando Next pero con un servidor con Node, házmelo saber. Motívame con tu like, suscríbete, comenta y comparte. Por cierto, ¿cómo lo llevas? Se está poniendo seria la serie, ¿eh? Vamos a subir ahora un poquito más la temperatura, ¿te parece? Así que ten agua a mano, por si acaso. Vamos allá, sigue disfrutando del vídeo. Vale, ya sabes cómo funciona el pre-rendering de Next. Ahora vamos a ver cómo se hace. Empecemos por el SSG, que tiene dos maneras de generarse, con datos externos o sin ellos. Generación estática sin datos externos. De forma predeterminada, Next procesa previamente las páginas con SSG sin obtener datos. Aquí tienes un ejemplo. Ten en cuenta que esta página no necesita obtener ningún dato externo para ser generada. En casos como este, Next genera un archivo HTML por página durante el tiempo de compilación. Generación estática con datos externos. Algunas páginas requieren la obtención de datos externos para el pre-rendering mediante SSG. Hay dos escenarios y es posible que se aplique uno o ambos. En cada caso, puedes utilizar una función especial que Next proporciona. Si el contenido de tu página depende de datos externos, debes usar la función getStaticProps. Si las rutas de tus páginas dependen de datos externos, debes usar getStaticPaths. Veamos el primer caso. Escenario 1. El contenido de tu página depende de datos externos. Por ejemplo, es posible que la página de tu blog deba obtener la lista de posts de un CMS. Mira, añado dos posts en nuestro WordPress para que veas un ejemplo. Los he llamado 1 y 2. Este endpoint de la REST API de nuestro WordPress sirve para obtener todos los posts. Para la explicación de las rutas que hicimos en el vídeo anterior, dejé creada la carpeta blog y dentro el archivo index.js, por lo que nuestra URL de la página de blog será /blog y el archivo encargado de pintar el HTML es este mismo. Aquí dentro, en la página de blog, lo que queremos hacer, por ejemplo, es pintar el listado de títulos de todos nuestros posts. Entonces, nuestro código sería algo así. De alguna manera, debemos obtener ese array de posts de nuestro WordPress antes de que se renderice esta página y recorrerlo para ir pintando cada título. Para obtener estos datos en el pre-rendering, Next nos permite exportar una función asíncrona llamada getStaticProps desde este mismo archivo. Esta función se llama en el momento de la compilación y permite pasar los datos recuperados al componente de la página como props en el pre-rendering. Las props son la forma que tiene React para pasar parámetros. Veámoslo en el código. Añado la función asíncrona getStaticProps de esta manera. Obtengo los datos de nuestra REST API de WordPress usando fetch. En este caso, el endpoint de los posts es este. Si no sabes qué es fetch, te dejaré un link con más información en la descripción, pero te lo resumo. Básicamente, es una API de JavaScript que a través de su interfaz te permite realizar peticiones HTTP para obtener datos externos desde el navegador. Aunque ahora, al compilar desde la terminal, estamos en un entorno de Node, por lo que necesitamos traer ese método del navegador a Node para poder usarlo. Hay un paquete de Node que hace esto mismo, se llama NodeFetch.
Pero si tienes la versión de Next 9.4 o posterior, no hace falta que instales este paquete, ya que Next nos proporciona este método para usarlo automáticamente. Yo estoy usando la versión 9.5, así que no lo voy a instalar ni a importar en el código ese paquete y puedo usarlo sin problemas. Dicho esto, con este método fetch podremos hacer peticiones HTTP para obtener la información de nuestra REST API de WordPress. ¿Recuerdas que te dije vídeos atrás que podemos hacer peticiones a nuestra REST API mediante código? Pues me refería a esto. Antes de seguir, también debes conocer otro concepto clave de JavaScript: las promesas. Te dejaré más información sobre esto en la descripción, pero te lo resumo. Es un objeto que representa la eventual finalización o fallo de una operación asíncrona y su valor resultante. Y otro concepto importante aquí son las palabras async y await. Si no sabes qué es esto, te dejaré más información al respecto en la descripción, pero te lo resumo para poder seguir. Este concepto de async await fue introducido en ECMAScript 8 y es una sintaxis especial para trabajar con promesas de una manera más cómoda. Nos permite tratar una función asíncrona de manera secuencial y escribir el código como si fuera una función síncrona, manteniendo el código mucho más legible. La finalidad de las funciones async await es simplificar el comportamiento del uso de promesas. Cuando declaramos una función asíncrona de esta manera, con la palabra clave reservada async, podemos usar en su interior otra palabra clave reservada, llamada await. Await sirve para decirle a nuestra función asíncrona que espere hasta que esté resuelta la promesa pertinente para seguir con la ejecución del código. Una vez resuelta, se seguirá ejecutando el código de la función. Es decir, esta función hace lo siguiente: lanza la petición a nuestra REST API gracias al método fetch, y hasta que no se resuelva la promesa que devuelve fetch, no se seguirá ejecutando este código, gracias a la palabra await, que solo puede ser usada dentro de una función async, de lo contrario daría error. Una vez resuelta la promesa con la petición a la REST API, se continuará ejecutando el código de nuestra función, es decir, se guarda el resultado de la promesa aquí. Ahora pasa a ejecutarse esta línea, la cual llama al método .json de la respuesta de la anterior promesa, para obtener los datos en formato JSON. Esta operación también es asíncrona. El método JSON en realidad devuelve otra promesa, por lo que necesitamos añadir aquí la palabra await, para que no se siga ejecutando el código hasta que se resuelva esto. Una vez resuelto, se seguirá ejecutando el resto de nuestro código. Ya tendremos los datos de la REST API en la constante post y podremos usarlos. Entonces, en ese momento, podemos hacer un return en esta función de las props deseadas. Por ello, el return debe ser un objeto llamado props con los valores deseados dentro. Next lo que hará es enviar el resultado de esta función como props a nuestra función principal. Pero aplicando el concepto de destructuring de JavaScript, podemos hacer esto. Si no sabes qué es este concepto de destructuring, te dejaré un link en la descripción con más información. Pero básicamente es extraer fragmentos de un objeto o array de manera simple. Ya tenemos disponible la variable post con todos nuestros posts. Mira, voy a mostrarte por consola esta variable para ver qué recibimos. En la web se ve así. Y en la consola tenemos esto. Genial, funciona perfectamente. Mira, si añado otro post en nuestro WordPress, se verán los cambios reflejados. Y si accedemos ahora a la web, se ve así. Esto es así porque en el entorno de desarrollo todas las páginas se renderizan previamente en cada solicitud, incluso para las páginas estáticas. Perfecto, ahora podemos ver el escenario 2 del SSG con datos externos. Escenario 2. Las rutas de tus páginas dependen de datos externos. Vamos a borrar los archivos que habían dentro de la carpeta post que generé en el anterior vídeo, para no liarnos. Como vimos en el anterior vídeo, Next te permite crear páginas con rutas dinámicas. Por ejemplo, puedes crear un archivo llamado slack.js dentro de la carpeta post, para mostrar un solo post basado en su Slack. Esto te permite mostrar el post que tiene el Slack 1 cuando accedas a /post/1. Sin embargo, el Slack que deseas renderizar previamente en el momento de la compilación puede depender de datos externos. Siguiendo el ejemplo de nuestro WordPress, solo tenemos 3 posts añadidos. En este caso, solo querrás renderizar previamente la página /post/1, /post/2 y /post/3 en el momento de la compilación. Más tarde puedes agregar otro post, por ejemplo con el Slack 4. Mira, lo añado a nuestro WordPress. Ahora también querrás pre-renderizar la página /post/4. Entonces, las rutas para los posts de tu web dependen de datos externos.
pero además no quieres que la página /post/5 sea una URL disponible en tu web, ya que no tenemos un post con ese Slack. En ese caso, queremos que nos muestre la página 404. Para manejar esto, Next te permite exportar una función asíncrona llamada getStaticPaths desde un archivo de página con ruta dinámica. Añadimos dicha función a nuestro archivo. Esta función se llama en el momento de la compilación y te permite especificar qué rutas deseas renderizar previamente. Es decir, Next pre-renderizará estáticamente todas las rutas especificadas por getStaticPaths, que son retornadas en paths. Esta función es asíncrona, así que lo indicamos. Esta función necesita datos externos para generar las rutas, así que obtenemos esos datos externos que necesitamos, en este caso con el mismo endpoint que hemos visto antes, el de listado de posts. Así que hacemos la petición con fetch como hemos visto antes y sacamos la información en formato JSON. Ahora tenemos todos nuestros posts en esta constante. Esta función tiene que retornar un objeto con dos propiedades, paths y fallback. Paths es un array, donde cada posición de dicho array es un objeto con los parámetros necesarios para cada URL generada. Deberíamos montar un array con este formato. En nuestro caso, el parámetro se llama Slack, porque el archivo tiene ese nombre de archivo de ruta dinámica. Si el archivo se llamase id, el parámetro dentro de paths también debería llamarse id. Paths determina qué rutas se renderizarán previamente. Siguiendo nuestro ejemplo, si paths devuelve esto, Next nos generará estáticamente las páginas con las siguientes URLs, y lo hará en el momento de la compilación utilizando este mismo archivo. Cada una de esas páginas generadas necesitará datos externos para ser pintada. Por ello hay que usar también getStaticProps al usar getStaticPaths. Mira, veámoslo. Añadimos la función getStaticProps que hemos visto antes con el siguiente código. Es ligeramente diferente a la de antes porque ahora obtenemos los parámetros de la URL. Y lo usamos en nuestra petición a la REST API. Es decir, si alguien accede a /post/1, queremos hacer una petición a nuestro WordPress donde nos devuelva únicamente la información del post con el Slack 1. Podemos hacer dicha petición de esta manera. Nuestra REST API de WordPress nos permite pasarle un parámetro llamado Slack para filtrar por él. Mira, hago la misma petición de obtener todos los posts, pero le paso el parámetro Slack igual a 1. Y en el resultado vemos lo siguiente. Como puedes comprobar, solo nos ha devuelto el post que tiene el Slack 1. Este endpoint de la REST API de WordPress nos devuelve un array con los posts solicitados. En este caso tenemos un array con un único post, por eso devuelvo el valor de post en la posición 0. Y esto se envía a nuestra función principal de la página por props. La función principal es la página exportada por defecto, es decir, nuestra función post. Ya tendremos los datos del post deseado aquí, en la propiedad post dentro de las props. Lo pintaré por consola para ver la información disponible. Mira, vamos a las URLs generadas. La otra propiedad requerida para retornar en esta función es fallback. Fallback es un booleano, debemos indicar true o false. En nuestro caso, false, porque cuando se acceda a una URL que no coincide con ninguna de las generadas por nuestros datos externos, queremos que aparezca la página 404. Por ejemplo, si alguien accediese a /post/5, debería aparecerle la página 404, ya que no tenemos ese post en nuestro WordPress. Si accedemos a esa URL que no ha sido generada por los datos externos, nos aparece un error 404. Mira. Además, el valor de fallback en true no funciona si exportamos toda la web en archivos estáticos. Mira, en la documentación de Next nos lo dicen. Vale, ya hemos visto cómo funciona el SSG sin datos y con datos. Representación del lado del servidor. Si una página utiliza la representación del lado del servidor, el HTML de la página se genera en cada solicitud. Para utilizar SSR en una página necesitas exportar una función asíncrona llamada getServerSideProps. Esta función será llamada por el servidor en cada solicitud. En el código sería así. Si te fijas, es muy parecida a la manera en la que escribíamos getStaticProps, pero la diferencia es que getServerSideProps se ejecuta en cada solicitud y no en el momento de compilación. Una vez obtenidos los datos necesarios, se envían por props a nuestro componente de página de la misma manera. Para prerenderizar mediante SSR, recuerda que necesitas poder ejecutar Node en el servidor. Además, si puedes utilizar Node en el servidor, no necesitarás lanzar el comando nextExport, es decir, tendrías que quitarlo.
Podrás funcionar simplemente con npm run build y después npm run start. De hecho, el comando next export es para generar todo el contenido de manera estática en la carpeta out. Si utilizas SSR en alguna página, te dará error en la compilación. Mira, te enseño un ejemplo rápido de cómo tendríamos que hacerlo si pudiéramos usar Node en el servidor. Quitaríamos next export de aquí, ya no nos haría falta. Dentro de la carpeta blog, creo el archivo by SSR para tener una página que funcionará por SSR con el siguiente código. Fíjate que el código es igual que el archivo index dentro de la carpeta blog, solo cambia la función de getStaticProps por getServerSideProps. Es decir, index se genera mediante SSG y la página bySSR se genera mediante SSR, pero ambas pintarán el listado de posts de nuestro WordPress. Además, voy a poner en cada página un console log para ver cuándo se prerenderiza cada página. Y ahora, si lanzo npm run build, nos genera la carpeta .next preparada para ser usada en nuestro servidor. En la terminal podemos observar lo que ha hecho Next. Y después, si lanzo npm run start, nuestro servidor se quedará escuchando las solicitudes de visita que se hagan a nuestra web. Si alguien accede a /blog, se verá nuestro listado de posts que fue generado mediante SSR. Si alguien accede a /blog/bySSR, se verá nuestro listado de posts generado mediante SSR, es decir, esta página se genera en cada solicitud. Las funciones getStaticProps y getServerSideProps se ejecutan en el lado del servidor. Por ello, el console log deberíamos verlo en la terminal de nuestro servidor y no en el navegador. Como puedes ver en la terminal, se está mostrando el console log que hemos pintado para SSR, ya que se ejecuta nuestra función getServerSideProps en cada solicitud. Mira, vuelvo a acceder a esta URL y veremos de nuevo el console log en la terminal. Y ahora accedo a /blog. Si te fijas, al acceder a /blog, que era la página mediante SSG, no vemos nada en la terminal. Esto es así porque ya se lanzó la función getStaticProps en el momento que lanzamos el build. Mira, aquí puedes verlo en el build que lanzamos antes. Vamos a ver una cosa más. Voy a añadir el post 5 a nuestro WordPress. Y accedo a /blog, es decir, la página generada mediante SSG. Como puedes ver, no se visualiza el nuevo post 5 en el listado, ya que, como hemos dicho, esta página fue generada en el momento de la compilación. En cambio, si accedemos a bySSR, sí que vemos en el listado el nuevo post 5, ya que esta página hace la petición de nuestros posts en cada solicitud a la web. Para que se viera el contenido actualizado en /blog, deberías lanzar npm run build y después npm run start, aunque esto es poco práctico. O podrías usar, como te comenté antes, la nueva característica añadida de Next, la ISR. Para usarla, hay que añadir en el return de la función getStaticProps el parámetro revalidate con un valor que determina la cantidad de segundos durante los cuales ocurrirá como máximo una regeneración. Con este parámetro revalidate añadido, lo que hará Next es intentar regenerar de nuevo esta página SSG en segundo plano. Esto ocurrirá cuando alguien lance la solicitud de visitar esta página y como máximo se intentará regenerar la página una vez por segundo. Mira, veamos qué ocurre ahora con esto añadido. Lanzo de nuevo el comando npm run build y npm run start para reflejar los cambios que he añadido. Accedemos a /blog y hay esto. Y en bySSR hay esto. Ahora añadimos el post 6. Y si accedemos a bySSR, vemos lo siguiente. Si accedemos a /blog, no vemos ningún cambio de entrada, pero se ha solicitado regenerar esta página en segundo plano al haber accedido alguien a ella. Si volvemos a entrar, veremos que se ha regenerado la página con los datos actualizados. Genial, pero para este proyecto no podré usar Node en el servidor, así que vuelvo a revertir los cambios que he hecho en el código. Vuelvo a añadir el comando nextExport y borro la carpeta blog que ya no la necesitaremos. De hecho, hay que hacer más limpieza aún, pero ya lo haremos cuando empecemos a desarrollar nuestras páginas. De momento, sigamos.
Vale, y un par de cosas más a tener en cuenta de todo esto. Solo puedes usar getStaticProps, getStaticPatch y getServerSideProps en un archivo de página. Si lo utilizas en cualquier otro sitio, no funcionará. No puedes usar las funciones getStaticProps o getStaticPatch con getServerSideProps a la vez en el mismo archivo de página. Recuerda que la documentación en Next está muy bien, te recomiendo que la mires, ya que hay cosas que no he explicado, ya que no serán necesarias en principio para este proyecto. Y tranquilo, aplicaremos los conceptos que he explicado aquí en los siguientes vídeos, cuando estemos desarrollando nuestro código, no te preocupes. Lo importante es ir entendiendo cómo funciona Next para poder seguir. Perfecto, pues ya está. Ya sabes qué es el pre-rendering y las dos formas que tiene Next de hacerlo. ¿Qué te ha parecido? Cualquier duda que tengas, ponla en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga trayéndote contenido de calidad, puedes apoyarme suscribiéndote, dándole like, comentando y compartiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, un fuerte abrazo y a maquetar.